Yo soy el causante de esos líderes sociólogos. Pablo, ¿y seguro que se perdió? Hoy es viernes 10 de diciembre. Estamos en la casa del escritor Rafael Humberto Moreno Durán. Estamos con Gabriel Restrepo y vamos a tener una conversación con ellos sobre la ciudad universitaria y los estudiantes de la Universidad Nacional en las décadas del 60 para adelante. Bueno, vamos a empezar. Edwin ha leído Juego de Damas, parte de Juego de Damas, y me parece que tiene un tema bonito para empezar esta conversación. Bueno, pues retomando como la literatura y todas las subjetividades y emociones que plasman la vida universitaria, pues quisiera que los profesores comenzaran a entablar como unos diálogos que nos dieran pautas sobre esa vida universitaria de esa época. Sí, bueno, yo quisiera partir un poco de antes, enlazando con una conversación que tuvimos hace como un mes en torno a espacios de la infancia. Mencionábamos los paseos con los padres al lago Gaitán, pero no mencionamos los paseos a la ciudad universitaria en la época de infancia, quiere decir en los 5, 6, 7 años. ¿Tú tienes algún recuerdo de esa época? No solamente recuerdo, sino una vivencia de una extraordinaria actualidad. Alrededor de es decir, los sábados y los domingos, yo solía ir a jugar fútbol al campus de la ciudad universitaria. Y siempre, desde el primer momento en que visité la ciudad, además el viaje era en trolley, sí, que era un vehículo bastante sofisticado para la época. Cuando yo me bajaba del trolley, realmente lo primero que yo veía era un mundo absolutamente diferente, ordenado, apacible, arquitectónicamente muy atractivo. No existía esa prosa de la anarquía que se llama graffiti, pero me llamó la atención algo desde el primer día, y era grupos de 2 o 3 estudiantes, hombres y mujeres, dándole la vuelta a los edificios de la ciudad universitaria, de las respectivas facultades, específicamente Derecho, monologando con un libro. Evidentemente estaban preparando exámenes, mientras nosotros, los muchachos de 10, 12, 13 años, íbamos a jugar. Yo creo que nadie se fijaba en eso, pero yo sí. Y yo recuerdo que me agradó tanto esos paseos, digamos, esas caminatas en torno a los exámenes, la seriedad con que lo hacían, que yo me prometí que cuando yo fuera estudiante universitario solo estudiaría en la Universidad Nacional. Cuando pasó el tiempo, cuando pasó el bachillerato, fue la única universidad a la que yo me presenté con el riesgo de no pasar, puesto que yo me presenté a Derecho y los candidatos en 1965 superaban los 3.000 aspirantes. Pero a mí, la universidad siempre fue un asunto estético y místico en torno a la lectura y a la actitud de la lectura. Esto lo recordé muchos años después, también con relación al libro, cuando descubrí en la película Fahrenheit 470 y algo. 77. Sí, descubrí esos paseos peripatéticos de los hombres que, para salvar la cultura del libro, los memorizaban, puesto que la labor del bombero ya no era extinguir incendios, sino provocarlos, y en la materia prima eran grandes cantidades de libros que iban secuestrando casa por casa. El libro era el elemento subversivo, o es el elemento subversivo más peligroso de la sociedad del futuro. Entonces yo comparaba ese ambiente en el que, sin saber que lo iba a recrear literariamente, me fascinó, y luego ese ambiente que me hizo pensar críticamente también en los años 60, porque Fahrenheit 475 es de los años 60, es una película de los años 60, y entonces ahí hay una gran correlación, ¿no?
y hace poco lo recordaba precisamente en una entrevista a la emisora de la Universidad Nacional. Sí, yo también recuerdo que mi padre, que había sido futbolista, pues había jugado en ese estadio antes de que se iniciara el fútbol profesional con Millonarios, antes de que Millonarios fuera un equipo profesional. Hay fotos, tengo fotos de eso. Y un equipo desacreditado. No, en esa éticamente era muy abominable. bueno. Éticamente era que funcionaba así la cosa antes de ser profesionales. Bueno, yo me volví hincha de Santa Fe por rebelión con mi papá. Bueno, esto es mejor. Pero bueno, mi papá se había fregado la rodilla y íbamos los sábados y domingos también a jugar unos partidos de fútbol que eran una maravilla porque eran muy democráticos. Ahí había maestros de obra, había estudiantes, había profesionales, y era algo maravilloso, era algo como la Universidad Nacional misma también en la composición de esos juegos de fútbol. Pero aparte del juego de fútbol, y ahora vuelvo a eso, también caminábamos mucho junto a Derecho, y eso ha cambiado muchísimo, porque había unas arboledas, unos rosedales, que después los quitaron desafortunadamente, que todavía son los mismos que hay en geología, y que fueron ahora como los del Jardín Botánico, son muy semejantes a los del Jardín Botánico, unas avenidas llenas de flores, como los del Parque Nacional también, y eso era muy bello, es decir, estéticamente era muy bello, porque además de la arquitectura, Pérez Arbeláez, el botánico, había arborizado la Universidad Nacional, que era abierta además, y ahí llegaban los buses municipales, no los troles que llegaban así, pero sí tenían entrada franca los buses municipales, los buses rojos. Ahora bien, el fútbol, pues, para mí está muy vinculado con la Universidad Nacional. Luego fui parte del equipo de profesores de la Universidad Nacional durante muchos años, pero en el ínterim hay algo que quizás no hablen otros profesores de ellos, y menos RH, porque es la primera vez que yo lo oigo en su condición de futbolista, ahora hablamos de eso. No. Pero hubo un equipo muy célebre que se llamó Los Platónicos. Los Platónicos estaban conformados por muchos sociólogos, Parra Sandoval, Camacho Guisado, historiador Hermes Tobar, Mari Barrula, Bejarano, Chucho Bejarano, López, historiador, y Los Platónicos tuvo una tradición del año 68 como hasta el año 85. ¿Y eran profesores 85 o estudiantes? Mayoría y luego profesores, continuaron? Alberto Mayor estuvo, también profesores célebres como suscrito. Melo también jugaba ahí, Jorge Orlando Melo, en alguna época. Y recuerdo que el último sitio donde jugábamos, uno de los últimos sitios dentro de la Universidad Nacional, es ese que queda junto al estadio, donde hoy hay una serie de estatuas de los de piedra. Y una vez hubo una anécdota, y es que entramos en una época en que la PM había militarizado la universidad, y estábamos jugando ahí con Mario Arrubla, Chucho Bejarano, y de pronto oímos clic, 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 un operativo, y nos acercaron, porque parecía, no sé, por alguna razón creyeron, tal vez asociándolo con la toma de la embajada del M19, en fin. Pero bueno, volvamos a la época del año. Bueno, se llama el fútbol, quisiera... no, yo quiero hacer primero una referencia al campus. Primero, el campus se estropeó, el campus actual, lo llenaron de edificios nuevos, cortaron la distancia extraordinaria que había, por ejemplo, entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Artes no había nada, era un inmenso potrero lleno de árboles, maravilloso, y así detrás de medicina hasta las ingenierías y la concha acústica y todo eso. Hay un elemento que hasta el momento nadie ha mencionado cuando evoca a la Universidad Nacional, y que para mí fue definitivo por varias razones, incluso con una enorme trascendencia en la evolución de la estética de la plástica colombiana del siglo XX, y es la actitud que asumíamos algunos estudiantes frente al cóndor encerrado que estaba allá cerca a la Facultad de Ciencias Naturales. Ese cóndor a mí me impresionó mucho, porque yo me preguntaba cómo la universidad, que era el símbolo del saber, la universalidad del saber, y el saber es sinónimo de libertad, podía tener
al símbolo de América y al símbolo de la libertad encerrado en una jaula. Estando frente a esa jaula, yo un día vi el comportamiento de 3 estudiantes, de 3 muchachas que apilaron sus libros y se empezaron a bromear con el cóndor, a arrancarle plumas, etcétera, etcétera. Ahí yo vi a las 3 primeras meninas de mi vida. Dije, estas malditas llegarán lejos, ya no arrancándole las plumas a los cóndores, ¿no? Sino ya al poder, a los burócratas, en fin. Pero hay algo más. Ante ese cóndor, confiesa Alejandro Obregón que él descubrió el cóndor como tema al extremo de que se la pasaba tomando apuntes de ese cóndor y además con una de esas plumas que se le caía, no le arrancaba, él muchas veces hizo bocetos. Entonces ese cóndor fue definitivo, no tanto para mi modesta obra literaria sobre las meninas, que eso lo escribí hace cerca de 2 o 3 años en un número de la revista Diners, sino las declaraciones del propio Obregón sobre lo que significó ese cóndor en esa época extraordinaria de total libertad. Él fue anterior a nosotros, él estaba hablando por allá de los años 50, ¿no? Yo estoy hablando de los años 60. Y algo más para terminar con el asunto del campus. 2 cosas. Una de ellas, me imagino que todo el mundo coincide en lo que significó para nosotros el jardín de Freud, ¿no? Es decir, esas tertulias que reemplazaban a las siestas después del almuerzo en la cafetería central, donde realmente uno escuchaba, le gustara o no, digamos, las barbaridades que decían los sociólogos, ¿no? Las profundidades de los antropólogos, la sabiduría de los filósofos, porque aunque uno fuera estudiante de arquitectura, de ingeniería, de medicina, tenía que pasar obligatoriamente por ahí. Era absolutamente obligatorio. Ahí había una paloma de piedra, que yo siempre he hecho el contraste entre la estática paloma de piedra de el jardín de Freud y el ave viva, pero encerrada, de el cóndor. Y la última referencia del campus es para mí definitivamente lo que significó la concha acústica. No solamente como vecina del estadio, sino que me trae recuerdos muy importantes, entre ellos, ni más ni menos, que el recital de Pablo Neruda en 1968. Y Evtushenko. Evtushenko estuvo en la Facultad de Derecho. Y también en la Derecho. Bueno, pero en la Facultad de Derecho, que incluso hubo incidentes y todo ese tipo de cosas. Es decir, cuando la universidad realmente era un campo abierto al saber, al buen gusto y a la discrepancia política. Yo creo que todo eso se perdió, pero precisamente para eso está la literatura y el género de las memorias, reconstruir eso poco a poco. Sí, yo quisiera enlazar con el tema que está iniciando Rafael Humberto Moreno, pero retomando también el asunto desde un poco más lejos. Vuelvo al año 1952, en esa época había carnaval. Nosotros asistimos al último carnaval universitario, claro, que fue el del año 66. El último carnaval cuya última reina de belleza fue mi compañera de pupitre, Luz Estela Mosquera, hermana de Pacho Mosquera, el fundador del Boeing. Ahora hablamos de ella, si lo merece. Pero bueno, en esa época del 52, Gabriel García Márquez, que estaba en Bogotá, escribió un artículo para El Heraldo con el seudónimo La Jirafa, donde decía que en la Facultad de Derecho habían abandonado el carnaval y lo habían cambiado por un concurso de retórica. Decía él, esto quiere decir de balas. Donde se acaba el carnaval, se acaba el humor y comienzan las balas. Para mí es un poco similar la cosa a lo que hubo en el año 66. No fue que el carnaval hubiera sido sustituido por un concurso de retórica, aunque hubo un concurso de retórica en esa época, justamente en esa época, pero sí se acabó el espíritu carnavalesco, que es un espíritu de la heterogeneidad, del humor, de la irreverencia, y comenzó una seriedad militante que fue la que echó al lastre muchas de las cosas positivas que tenía la universidad. Yo no sé si tú recuerdas ese fenómeno del carnaval, pero sí. Aquello convocaba a toda la universidad. Sí, que eran las fiestas estudiantiles que se celebraban en septiembre. Ese carnaval, el del 66,
se suspendió porque uno de los estudiantes en avanzado estado de ebriedad intentó subirse a uno de los camiones, se apoyó en la rueda, el movimiento, o sea, además era un estudiante bruto que no conocía las leyes de la física y lo arrolló y murió e inmediatamente eso se... Pero dicen, no hay carnaval sin muerto. Bueno, es decir, eso... Pero hay algo que me interesa respecto a lo que has mencionado de García Márquez. También se olvida con frecuencia un hecho muy importante, significativo, que lo he tratado en múltiples ocasiones y sobre el que he escrito, y es lo siguiente. En 1947, en la Facultad de Derecho, se sentaron codo con codo Gabriel García Márquez, que era primíparo de Derecho, Camilo Torres Restrepo, que era primíparo de Derecho, y por las tardes, en el mismo edificio de Derecho, funcionaba la Facultad de Filosofía. En la Facultad de Filosofía, a partir de 1947, fueron alumnos de primer grado estudiantes como Rafael Gutiérrez Girardot, Hernando Valencia Gelkel, José Galat, que según me contaban era el más revolucionario de todos y ahora es un tipo absolutamente reaccionario y espantoso, que desde la rectoría de una universidad privada defiende la Inmaculada Concepción y aberraciones por el estilo. En 1947, cuando García Márquez es estudiante de Derecho, empieza a ser conocido nacionalmente como la gran promesa de escritor que fue, precisamente en la época del carnaval, en el septiembre, cuando El Espectador, gracias al buen olfato de Eduardo Salamea Borda, le publica 3 cuentos consecutivos, coronado con una nota maravillosa donde dice: este es el futuro gran escritor de Colombia, es la salvación de la narrativa, etcétera, etcétera. Lo curioso de todo este asunto es que él no sabía que su aristocrático y muy atractivo compañero de pupitre, Camilo Torres Restrepo, de una familia patricia boyacense de pro, iba a ser el gran protagonista ideológico y de la rebelión de los años 60. Mucho antes de que Camilo fuera importante, García Márquez le pidió el favor de que bautizara a sus hijos. Él fue el cura que bautizó a sus hijos antes de ser famoso. Entonces esto quiere decir que la universidad sirvió de filtro y de puente de conocimiento, que ya los estudiantes intuían entre sí la grandeza los unos de los otros. No hay que olvidar que, a excepción de Gaitán, los 2 nombres más importantes de Colombia que le dieron la vuelta al mundo en el siglo XX fueron García Márquez y Camilo Torres Restrepo. Todo esto ocurrió en las aulas de la Facultad de Derecho, donde muchos estudiantes, a la hora de los estudios, sabíamos que teníamos el ejemplo no solamente de estos personajes tan significativos, sino de muchos otros a lo largo de la historia de la Universidad Nacional. Sí. Precisamente en la cafetería de Derecho fue donde nos encontramos contigo, yo siendo de Sociología, tu Derecho, y con Francisco Sánchez Jiménez, luego con José Catruc y con Buitrago y con tantos más, ¿no? Compañeros de esa época que luego coincidimos en una experiencia interesante, un grupo literario que se llamó Sanchito. Teníamos viernes culturales, se hacía en la Facultad de Ontología, curioso, una Facultad de Ontología que prestaba el espacio para eso. ¿Por qué ustedes conocían todos los edificios? Hoy ya es muy difícil. Eso, es un que... estudiante realmente tenga un conocimiento porque circulaban tanto en el campus. En la memoria de los justos yo lo evoco, lo amplío mucho más, lo he empleado en varias oportunidades, incluso en un texto que se titula La biblioteca, repertorio de la memoria, una cosa así. Y es lo siguiente, en mi caso particular yo descubrí las diferentes facultades por lo siguiente. Yo terminaba clases a la 1 de la tarde, pasábamos a almorzar a la cafetería central y yo no tenía ninguna clase por las tardes, y aunque yo vivía cerca de la universidad, me la pasaba todo el tiempo en la universidad. Entonces, o bien iba a la sala de música de la biblioteca a leer libros, es decir, yo seleccionaba los libros que me interesaban, a veces leía 1, hasta 2 libros leía entre las 2:30 de la tarde y las 10 de la noche, si el libro no lo encontraba, iba a la Facultad de Derecho, si no lo encontraba, iba a la de Sociología. Entonces yo empecé a hacer una peregrinación por las diferentes bibliotecas de facultad
hasta encontrar los libros. Por ejemplo, es extraño, pero yo nunca encontré las confesiones de San Agustín ni en la Central, ni en la de Derecho, ni en la de Filosofía. Y un día, mientras buscaba algo en la Facultad Veterinaria, descubrí las confesiones. Y ahí, en la Facultad Veterinaria, descubrí las confesiones de San Agustín. Entonces, digamos, esa extraordinaria sorpresa hizo que me volviera un peregrino incesante de las diferentes bibliotecas de la universidad. Y las mujeres, además de los libros, Bueno, no era motivo también de claro, circulación. porque no hay nada más agradable, eso sí me volví vicioso desde el primer momento, nada más agradable que buscar el sitio donde la estudiante más aplicada, pero al mismo tiempo la más bonita estaba, e ir y fastidiarle el rato a punta de miradas, mientras uno hacía que leía también. Claro, era una forma de ligar culta, inteligente, ¿no? Sentársele frente a la menina bonita, ¿no? E incomodarla con las miradas y a veces con uno que otro susurro, ¿no? También ahí comenzó, o sea que era música, la belleza de las mujeres y los libros. Y el deporte. Otro sitio de encuentro era el ajedrez, por ejemplo. Estaba Cuellar Gacharná, grandes maestros había ahí. Bueno, perdón. Usted antes me estaba amenazando, provocando con el fútbol. Muy yo bien. Pienso en pues mí, resulta, no solamente yo fui un gran jugador de fútbol, sino que tengo una foto que ninguno de ustedes podrá darse el lujo de tener. La acaba de publicar el Banco de la República en el boletín, en la revista, en el último número en el que está circulando, que está dedicado precisamente a la génesis de Femina Suite. Está dedicado todo el número, y hay fotos mías de la infancia, y hay una foto donde yo estoy haciendo una chilena espectacular. Tendría yo unos 12 años, y es una foto maravillosa, reproducida en la época del siglo. Estoy rodeado de meninas, pero a mí me importa más la chilena, y abajo hay una nota que dice, si no me equivoco, que en esa época me interesaban más las alturas del fútbol que la belleza de las muchachas, que suele ocurrir a esa edad. No, yo sí fui un gran jugador de fútbol hasta que una vez, precisamente por hacer una chilena, sufrí una dislocación de clavícula. Eso era muy doloroso, duré mucho en que sanara, y mientras tanto descubrí el deporte de mi vida y que ha sido determinante en muchos aspectos, que fue el atletismo, concretamente la maratón. Yo me levantaba a las 4 de la mañana a correr, y la primera vez que yo salí en un periódico no fue por un libro, ni por un cuento, ni nada, sino cuando gané la maratón de intercolegiadas de 1964 en Honda, Tolima, a las 10 de la mañana, un calor impresionante, y yo gané la maratón de punta a punta. Fue la primera vez que yo salí en un periódico en letras de monta. Sí. Bueno, el ajedrez, sí, el ajedrez, había otros espacios. ¿Dónde jugaban ajedrez? ¿En la Ajedrez cafetería central después del almuerzo? Arriba, en el edificio de la cafetería central, sí. Y ahí Víctor Paz, Freddy Telles, Luis Fallada, mucha gente de muy distintas facultades. Otra actividad era el teatro, que también se hacía ahí mismo en el edificio de la cafetería central, donde justamente hubo la escenificación de los justos. Eso lo dirigía Joel Otero, uno de psicología, pero había gente... Sí, se hizo la escenificación, pero el estreno fue en el Teatro Colón. El Teatro Colón. Y bueno, estaba Galileo Galilei, que lo dirigía Santiago García. Exacto. Y estaba en actividad cultural, estaba Marta Traba, estaba Felisa Burstin. Es decir, para volver al tema del carnaval, yo recuerdo que el carnaval también generaba nuevos espacios dentro de la universidad. Por ejemplo, frente a la cafetería central, hubo en el año 66 algo del Partido Comunista que era muy diferente a lo que hay ahora en actividades políticas. Es decir, era una especie de tienda de pueblo grandísima que llamaron la Piedra Brindada o la Piedra Rodante, algo así, pero una construcción provisional. Era como una caseta de pero feria grande, de... no grande, es decir, una simulación de una fonda de pueblo. Y pura rumba, grupos musicales. La primera pelea de gallos que yo vi fue en uno de esos carnavales, precisamente porque un grupo de costeños, la colonia costeña era muy numerosa, hicieron un corralito para la pelea de gallos. Yo nunca había visto eso, ¿no?
Y es decir, cada cual, como había muchas colonias de muchos departamentos, llevaban su departamento al carnaval. Claro, y es que hay que entender que se vivía más tiempo en la universidad porque también en la universidad se comía y se dormía. Sí. Entonces, y además uno tenía esa... Sí, estaban las residencias masculinas tiempo, y el castillo de los monstruos, que era como llamaban a las residencias femeninas, ¿no? Pero aparte de eso, ahora que tanto se critica la reforma de Antanas, había lo que se llamaba el año común entre sociología, antropología y psicología. Un año básico en donde tuvimos las mismas materias y ahí hicimos muchas amistades con Vasco, con los psicólogos. Eso fue muy positivo, para mí fue muy positivo. Tuvimos clases de calidad, Salamea, Pérez Mantilla, Darío Mesa, qué sé yo. Pero, profesor Gabriel, esta idea de lo carnavalesco que se pierde, ¿sería imaginable una universidad ahora, una universidad nacional sin rejas, con carnaval? ¿O eso Pues, responde también? De hecho, Pues mi amiga Rocío me criticó muchas veces por tratar de reintroducirlo del carnaval ahí en sociología. Y cuando le preguntan a Paul Bromberg, por Gabriel Restrepo, dice, es ese profesor que siembra papas ahí junto a sociología. Porque una vez tuvimos un grupo muy grande que trabajamos el carnaval justamente, fuimos hasta el carnaval de Barranquilla, y al regreso de eso nos dedicamos a sembrar árboles. La cuca la hicimos nosotros en el año 1993. Los cerca de 50 árboles que había ahí, que los 80, ahí hay un árbol que sembré yo, lo sembramos nosotros. O sea, nosotros modificamos totalmente ese espacio adyacente. Pero bueno, es decir, intentamos reintroducirlo del carnaval, pero el carnaval responde sin duda a muchas tradiciones, no se puede improvisar. Y cuando se ha querido hacer bajo la forma de aquelarre, pues se convierte mucho en toma de alcohol y qué sé yo. No, carnaval como de esa época no creo que vuelva a haber. No, pero respondiendo la pregunta de Pablo, la pregunta va más allá y es, ¿se concibe en la actualidad, se concibe una universidad sin las rejas? Yo creo que es absolutamente imposible, es lo que le pasa exactamente al país, ¿no? Este es un país con rejas por todos los lados, porque se ha deteriorado tanto el sentido de la libertad que ha triunfado su opuesto, el sentido del confinamiento, ¿no? Yo me imagino una universidad completamente llena de vendedores ambulantes, de drogadictos, de todo lo que me mostró a mí en un video Marco Palacios cuando fue nombrado rector hace 15 años por primera vez. Era absolutamente espantoso. Eso nada tenía que ver, lo que yo veía en ese video, con la universidad que yo viví, donde, es decir, que una universidad era una ciudad universitaria, una ciudad que el mismo nombre de ciudad universitaria inspiraba respeto. Luego eso se convirtió pues en un barrio más peligroso, ya digo, con venta de droga. Las habitaciones de las residencias ya no eran pues las habitaciones cuidadas de los estudiantes de provincia que venían a vivir ahí con sus libros y sus mesas de estudio, sino que estaban llenas de sucias, llenas de grafitis, y según entiendo, incluso ejercían la prostitución algunas estudiantes obligadas por unas mafias que circulaban dentro de la universidad. Estoy hablando de los años 80, de comienzos de los 80. 20 años después, 25 años después, la cosa es absolutamente mucho más compleja. Creo que el tomar conciencia de que la universidad era un sitio muy especial, que había que privilegiarlo mediante medidas de seguridad, eso la ha mejorado, eso impidió que se acabara de forma absoluta. La triste conclusión es que la universidad, para funcionar, ha tenido que seguir las pautas del cóndor, símbolo de la libertad, encerrado entre rejas. Sí. La verdad, eso comenzó a deteriorarse, yo creo fue en el año 68. ¿Te acuerdas la famosa visita de Rockefeller, la invasión de los tanques, Carlos Lleras? Sí, pero a pesar de la reacción del ejército, de que agarraron a 10.000 estudiantes y los metieron en campos de concentración en todas las cárceles de la ciudad, sí, a pesar de eso, yo creo que eso se deterioró en los 70.
Sí. bien avanzado los 70. No, pero el inicio fue ahí 68, aunque, pero intenso fue en los años 70. Es una historia que yo creo que nadie ha hecho. Sí, es la década prodigiosa de los 60, que fue prodigiosa en todos los aspectos. No, los 70 la década abominable de los 70 realmente creo que fue nefasta en la historia de la Universidad Nacional. Para poner un ejemplo, lo que era el carnaval terminó siendo La Plaga. La Plaga, un grupo, yo no sé si ustedes se acuerdan, Sí, un grupo me que andaba en encantó zorra, tocar La Plaga. ya es como quien dice el cartucho metido en la universidad. Exactamente. El varón von Lumpen. El varón von Lumpen. El varón von Lumpen era un varón, pero frente a él había unos afros que eran terribles, eran casi como el cartucho. ¿verdad? Bueno, pero es que los nadaístas... Que además eran matones, digamos, en el sentido físico. Sí, muchos nadaístas, que era el fenómeno de comienzos de los 60, finales de los 50, comienzos de los 60, antes del boom, una generación anterior a la nuestra, así por razones cronológicas tuviéramos mucho en común. Los nadaístas engendraron una especie de contra que se llamaban los mefíticos. Y era un grupo de poetas, sobre todo de sociología, absolutamente cochambrosos, Molano no estuvo hediondos, ahí, Berta Quintero, Berta ¿no? Quintero sí estuvo. ¿Y Alfredo Molano? Valeria, una inglesa que era el imán del grupo, una profesora de inglés. Estuvo Pedro Chan, que después ha hecho poesía, pero que se metió con la mafia de América. Claro, es decir, siguió su carrera. ¿Qué hacían los mefíticos? ¿Cómo No, era? eso era finalmente, un grupo Julián Vargas andaba, por ejemplo, con un pájaro en una jaula. Para todo, ahí sí se está hablando de nuevo del cóndor, mostrando, dijéramos, al modo cínico de la filosofía, que esa era la manera como estábamos encerrados todos, ¿no? Así era un poco el patrón de bourgeois. Sí, no, pero además eran bastante analfabetos, literariamente hablando. Bueno, no todos. Mejorando lo que No, se algún día se alfabetizó, no, pero en esa época eran analfabetos. Sí, y ya te digo, si eran la contra de los nadaístas, pues hay que imaginarse más o menos el grado cultural que tenían. Y bueno, esa es la sucesión, fíjese, el nadaísmo, mefitismo y luego la la plaga. Bueno, ¿y por qué no han hablado mucho de las expresiones políticas? De todas maneras, uno tiene una imagen de un movimiento estudiantil muy Bueno, es que masivo, sí, con unos pero es que líderes muy tenía fuertes. unas características que eran muy diferentes a las que hubo en los 70. O sea, Pero marquemos la diferencia. Bueno, la diferencia consiste fundamentalmente en que los grupos políticos entonces tenían proyectos culturales y proyectos de universidad. Después en los 70 ya no tuvieron ese discurso, solamente el discurso político. Fijémonos de nuevo para volver a lo de la piedra robada en ese carnaval. Ahí, dijéramos, se presentaban miles de actividades culturales. Yo estuve en la Juventud Comunista y yo no tenía ningún problema para trabajar con Hernán Henao, que era prochino, en el Grupo Sanchito, editando 10 periódicos que todavía los tenemos, convocando a cerca de 50 de las personas que hoy figuran en la literatura todos los viernes. No tenía ningún problema como miembro de la Junta Comunista de trabajar, y esa era parte de mi trabajo. Miren, en el periódico Rojo, por ejemplo, era impresionante, los periódicos estudiantiles, el derroche de imaginación. Pero además mucha actividad cultural, porque estaba Pedro Alcántara, Granada en arte, Marta Traba tenía simpatías, estaba... Me gustaría que también hablaran un poco de Marta Traba, que es un personaje bastante clave sobre el cual no hemos tenido... Sí, vamos a la cosa política primero. La política, por lo menos en la universidad que yo conocí activamente, a partir de 1965, en 1966 yo fui candidato estudiantil. Yo fui candidato estudiantil a los 3 días, después de una cantidad de lobbies y cosas espantosas que me hacían muchos grupos, pues yo renuncié. Es decir, creo que es la carrera política más breve del mundo. Yo supe que ya para que el resto de mi vida, que la política no era lo mío, o sea, por lo menos la política activa, militante, pero era curioso ver cómo, sin que les costara la cabeza, muchachos de la juventud liberal o de la juventud conservadora coexistían pacíficamente con los llamados mamertos, que eran los partidarios de la línea Moscú, el Partido Comunista, la Juventud Comunista, los trotskistas, los prochinos, los procubanos, los ácratas, que eran una minoría, o la democracia cristiana. Yo nunca olvidaré a Jaime Niño, ¿no? Que era un y que empezó estudiando Derecho, era un encendidísimo
defensor de la democracia cristiana, estaba de moda Chile. Frei acababa de triunfar en las elecciones chilenas. Entonces, todo ese tipo de cosas contrastaban mucho con la intolerancia que se vio después, cuando o se era de izquierda o no se era, y si se era de izquierda tenía que ser de esta fracción o no se era. Entonces esa intolerancia terrible, ese fundamentalismo que ya asomaba en esa época, también contribuyó a estropear rotundamente la universidad. Frente a esas posturas políticas, había una mística por la cultura realmente extraordinaria. Era para uno muy fácil detenerse en uno de los campus o en una de las calles de los campus a hablar con Jorge Zaramea, que era profesor de Bellas Artes, o con Marta Traba, que era la directora de Extensión Cultural, que quedaba en el segundo piso de Medicina, y que era una mujer muy bella, y que además trajo a la Universidad Nacional no solamente las ideas más fascinantes de los 60, sino que trajo a los protagonistas de esas ideas. Ella llevó a Vargas Llosa, ella llevó a la universidad a Juan García Ponce, a Ángel Rama, digamos, con Felisa Burstyn y todos esos, montaron el cementerio de automóviles de Arrabal. Fundó el primer museo de arte moderno en Colombia, se fundó en la Universidad Nacional. Ahí se hizo la primera sala. De ahí luego pasó a donde está actualmente OMA, y luego al distrito, ¿no? A OMA del Centro Internacional. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta. La gente lo olvida. La gente olvida que vivía uno de noche en la Universidad Nacional, que uno veía a los estudiantes que estudiaban ballet, ensayar ballet, o a los que tenían buena voz, formar los coros universitarios. Había el que quería esgrima, tenía lecciones de esgrima. Era algo absolutamente apasionante. En esa época la ciudad universitaria era como el centro y corazón cultural de Bogotá. Sí, es que... Pero la ciudad ha crecido. Sí. O sea, hoy día, ¿cómo podría uno replantear? Porque pareciéramos como si todo pasado fuera mejor. Bueno, no, de hecho hoy en día la música música tiene epicentro en la universidad. La Filarmónica es un evento pues muy importante ahí. El museo también sigue funcionando. Pero no sé, todavía la divulgación cultural le hace falta más peso en la en esa época, hace más peso. En esa época o sea, los ciudadanos, los habitantes de Bogotá iban mucho más. Sí, claro, sí, porque es que, por ejemplo, la Candelaria tuvo su presente ahí en la Nacional. Yo recuerdo lo mismo, yo recuerdo una exposición, también. Una exposición de Roda en el Museo de Arte Moderno de la Universidad Nacional, con cóctel y trago, y no hubo, es decir, era como asistir a un cóctel común y corriente, pero no hubo para nada digamos, incidentes negativos que suele haber cuando alrededor de una botella de aguardiente se reúnen varios estudiantes. Es decir, hay una cosa triste, y hay que decirlo, y es que culturalmente la universidad se ha lumpenizado. Y fruto, y digamos, explicación de esa lumpenización es, entre otras cosas, esos tres momentos que hemos mencionado, de los mefíticos, de la plaga, de todo, y luego los siniestros años 70. Digamos, ha estado latente de alguna forma. Entonces, la universidad quedó como un barrio dentro de la ciudad, pero no propiamente como el barrio brillante que nos gustaría que fuera. Y sobre todo el ejercicio de la política, que es lo que ha predominado durante mucho tiempo como movimiento estudiantil, perdió su brazo cultural, su brazo imaginativo, su brazo estético, su brazo tolerante, su brazo amable. La cultura del país en buena medida se hacía desde las oficinas de extensión cultural de la Universidad Nacional. El Teatro Nacional, es decir, había muchos grupos. Se ha mencionado el de Santiago García, estaba Carlos José Reyes, estaba el de Joel Otero en la Facultad de Sociología, estaba Carlos José Reyes, ya lo mencioné, había Carlos Duplat, también salió de artes. Carlos Pelozzo tenía otro grupo, Sí, él montó ahí La Noche de los Asesinos, con un enorme éxito. Cepillo de dientes también. Por ejemplo, Margalida Castro salió de la Facultad de Artes, ella era flautista. En fin, muchos de esos fenómenos, la plástica, los grandes maestros de la plástica eran profesores o alumnos de la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, las primeras películas, yo recuerdo, por ejemplo, El Río de las Tumbas, muchos de los actores del Río de las Tumbas eran estudiantes de la universidad.
Sí. Se perdió Cineclub densidad. 8,5. 8,5, ese era. Sociología. Bueno, pero en ese sentido, después sí han existido muchos buenos cineclubes, pero ese fue pionero. Ese incluso fue pionero con lo de Cine Colombia de Martínez Salcedo, el famoso crítico, que lo tenía en la ópera, ¿tú te acuerdas? Que tenía en su tatenza. No era Martínez Salcedo, era Hernando Salcedo Silva. Eso, Hernando Salcedo. Al comienzo, Pero Salcedo iba también a la nación. Sí, claro. al comienzo ustedes mencionaron a Mario Flores y el Comité Cabeza de Turco. Eso fue en el año 68. Bueno, sí, eso yo lo vi muy de cerca en el centro. Sigue. Pero entonces, Pero fúmelo. Camila, venga, hacemos receso. Venga. ¿Usted no está fumando? yo sí, pero afuera. Hubo dificultad para entrar a leer. No, pero aquí no lo fue. No, ya fue. Para leer Juego de Damas. O sea, hicieron el comentario de que la primera parte, esa de 3 columnas clave, y después sintieron un lenguaje muy críptico, muy cifrado, digamos. Entonces a mí me parece interesante que eso sea un motivo para... Y me gustaría muchísimo que viéramos un poco de qué manera... Lo que ocurre es que la universidad siempre fue Gabriel mismo, de todas maneras, pues parte de su autobiografía y muy fuertemente está vinculada a ese lugar, ¿no? Sí, pero eso, la literatura siempre había sido un asterisco. La universidad, esto es importante decirlo, ha dado extraordinarios escritores. Exalumno de la Universidad Nacional es ni más ni menos que José Eustacio Rivera. Hernando Valencia Guelkel, Rafael Gutiérrez Girardot, Gabriel García Márquez, Fernando Charrilara. No, ellos no eran estudiantes, ellos eran autodidactas. Estaba Pedro Gómez Valderrama, Manuel Mejía Vallejo, que era estudiante de medicina y se graduó en medicina en la Universidad Nacional. Lo que ocurre es que nuestra generación vivió, es decir, una época muy diferente. Es decir, es inconcebible ver la Universidad Nacional en la obra de García Márquez, porque su mundo es otro, el mundo del realismo mágico, atemporal, etcétera. Los que trabajamos el tema urbano, y en eso fuimos pioneros, es decir, pioneros en el sentido de ser contemporáneos de lo urbano. Lo urbano ha existido desde el Carnero en la literatura colombiana, y de Sobremesa de José Asunción Silva es urbana, o sea, y Osorio Lizarazo es urbano, pero no me refiero a eso, me refiero a utilizar el presente, ¿no?, como tema. Y yo creo que ese es, digamos, es lo que consigue Femina Suite, no solamente Juego de Damas, sino el Toque de Diana. En el Toque de Diana está la invasión a que hacía referencia Gabriel antes, cuando va Rockefeller con el presidente Lleras y son atacados, o cuando secuestran al candidato Lleras en la Facultad de Derecho. Entonces la universidad es invadida, pero la policía no sabe dónde queda la Facultad de Derecho, porque jamás ha estado en la Facultad de Derecho. Entonces tiene que ir el ministro de Educación, que era Pedro Gómez Valderrama, a decirles en la facultad donde él estudió, a rescatar al candidato, ¿no? La gente no sabía para nada, es decir, el que no era estudiante, el profesor de la Nacional, no sabía dónde quedaban las facultades. En este sentido, a mí me parece que... y hay otra cosa, sobre lo críptico. Claro, lo que ocurre es que yo estoy haciendo literatura, yo no estoy haciendo testimonio, ni novela costumbrista, ni mucho menos. Yo estoy patentando un estilo y estoy escribiendo una trilogía que se convierte en ruptura absolutamente radical frente a todo lo que se estaba haciendo y se había hecho antes, es decir, frente al realismo mágico, frente a la novela histórica, frente a la literatura testimonial. Yo nada tengo que ver con eso. Mi preocupación es el lenguaje, y en la medida en que creo un lenguaje, pues esa literatura se le hace fácil a unos, difíciles a otros. Y es muy intertextual. Exacto, yo tampoco puedo hacer concesiones, escribo. Para que me entiendan, no, yo escribo precisamente. Pero no es una crítica. No. Digamos, es un tema porque también puede haber... va dentro de lo mismo que dice incluso tiene la necesidad del urbano, que es también una era lo necesidad mismo que pasaba con la presencia de las mujeres, cuando decían, bueno, esa jerarquía de mujeres ilustres, de meninas, mandarinas, matriarcas, y en la forma como las tratas, eso es misoginia pura. Pues resulta que cuando yo estaba escribiendo eso, había una serie de niñas de 15, 18 años, llamadas Noemí Sanín, llamadas Mariema Mejía, llamada Gloria Sea, que empezaban a hacer carrera. Hoy nadie se sorprende que ellas sean mandarinas, o que sean matriarcas, que antes fueron mandarinas, que luego fueron meninas. A nadie le preocupa. A nadie le preocupa el tratamiento absolutamente escéptico que se respira en Juego de Damas sobre los movimientos políticos y guerrilleros. Es decir, ya se intuía
Es decir, si nosotros habíamos vivido el 68 en la universidad, no copiándonos de París, ni Berkeley, ni Tokio, ni México, sino que lo vivimos incluso antes, porque la toma de la universidad en 1968 se hizo a finales de abril, comienzos de mayo, cuando actúa el Comité Caballerza de Turco, es decir, 15 días antes de la famosa noche de las barricadas en París y en Berkeley, y varios meses antes que Tlatelolco. Es decir, había una serie de ideas contestatarias flotando en el aire, en el mundo. A la Universidad Nacional le tocó ese momento. Si nosotros vivimos eso, lo único que quedaba como respuesta era el escepticismo político. Nosotros nos anticipamos mucho a la caída del muro, en el sentimiento escéptico. Eso lo viví, y eso está en Femina Suite. Entonces, ese tipo de cosas, ahora que nos parece, digamos, en esos momentos parecía reaccionaria. Mi novela fue tildada no solamente de misógina, sino de reaccionaria. Ahora, curiosamente, es un documento extraordinario porque, escrito sobre la marcha del tiempo, dio testimonio y al mismo tiempo criticó ese momento. Y en esa declinación que ustedes observan, qué pena. Ahora sí es cigarrillo. Usted lo dejo hablando. No, pero no, un momento, pero es que tú me dijiste... La acción no incidió mucho. Bueno, habría que ver qué pasó en el país. Claro. Y además la entrada de la lucha armada a la universidad, Bueno, digamos, el reclutamiento, la ida de estudiantes es que eso a está la lucha claro, armada. eso está claro en las tres columnas. No solamente lo que sucedió en el país, en el continente y en el mundo, sino lo que sucedía en una sala de clase durante una hora de clase de filosofía. Entonces, muchas personas, muchos críticos al comienzo dijeron, estas tres columnas son muy complejas, y resulta que son tres columnas cronológicas sencillísimas. Si yo tomo un libro de Alianza Editorial que me narre el manifiesto comunista, lo primero que encuentro al final es tres columnas donde se narra la vida de Marx o de Engels, donde se dice cuáles fueron las obras de ellos a medida que iban creciendo, y sobre todo qué había pasado, cuáles fueron los acontecimientos culturales y políticos más importantes del mundo. Yo lo que hice eso, pero con un personaje ficticio, apoyándome en hechos reales, a través de una manifestación que dura pues, no solamente 2 horas, sino que dura 21 años, que son los años que tiene la hegeliana desde el momento en que nace hasta el momento en que se gradúa y sale a la política. Entonces, eso ahora ya no es difícil, pero antes lo veían de una forma muy difícil. Hace un rato ustedes hablaron sobre Los Justos. ¿Qué significó esa obra para su generación? Bueno, esa obra para mi generación y para creo que todo el mundo joven de los años 50 y 60 fue determinante, porque plantea un fenómeno terrible, y es hasta qué punto los estudiantes, teniendo, digamos, precedentes históricos terribles, como el hecho de que son los estudiantes de Sarajevo quienes matan al archiduque y desatan la Primera Guerra Mundial, los estudiantes que le tiran bombas al gran duque Sergio en Rusia, los estudiantes que matan primeros ministros. Es decir, cuando el estudiante se cree portavoz de un ideario revolucionario apoyado en el terror, en el nihilismo, todo este tipo de cosas, pues es consustancial. Eso está en Los Justos, claramente explicitado en Los Justos. Yo siempre he mencionado el caso paradójico de que la persona que más quería interpretar el terrorista de Los Justos, Kalayev, era Álvaro Fayad, y él lo hacía como estudiante. Yo quiero ese papel, decía. Nadie en su vida se iba a imaginar que él iba a pasar de la universidad a la guerrilla, y de la guerrilla pues a un movimiento que surge precisamente en 1970 con motivo del robo de las elecciones de Pastrana Padre a Rojas Pinilla. Ahí surge el M-19 de abril, que es el día de las elecciones. Eso se va volviendo más complejo, se universaliza y llega a unas cosas tan absolutamente apocalípticas como la toma del Palacio de Justicia, ¿no? Y con las consecuencias que eso trajo. Eso ya estaba en Los Justos. Por eso yo creo que para entender gran parte de la historia de Colombia hay que ver la Universidad Nacional de los 60. ¿Por qué? Porque es que ¿cómo surge el ELN? Surge en 1965. Las FARC también surgen con meses de diferencia.
quienes nutren. Al ELN lo nutre pues el prestigio de Camilo Torres, pero muchos jóvenes estudiantes, entre ellos líderes estudiantiles como Julio César Cortés, muchos estudiantes se van con Camilo al monte y posteriormente se reciclan y vuelven allá. Son muchos estudiantes e intelectuales los que forman el M19. Lo de las FARC es otra cosa, son cuadros diferentes, pero también hay intelectuales en las FARC. Eso no se puede explicar sin el momento que vivió el país en ese periodo nefasto llamado Frente Nacional, que es la peor estafa que se le ha hecho políticamente a este país. Son 16 años de inmovilismo por aquello de que gobiernas tú, gobierno yo, yo consiento lo tuyo porque yo voy a gobernar, el robo, la milimetría, todo ese tipo de cosas que se inventaron esos 4 presidentes. Eso fue en ese nefasto, confluye con los hechos de los años 70, que da origen al último gobierno del Frente Nacional, que es el de Pastrana, que ya es un gobierno robado, son unas elecciones robadas, y se precipita todo lo que vemos. Si nosotros miramos, no hay necesario una lupa, ni un microscopio para ver que todo estaba ahí en la Universidad Nacional, absolutamente todo. Y por eso yo creo que es importantísimo analizar la producción, no solamente la producción política explícita, sino también la producción estética, con todo el fondo histórico y social que tuvo ese periodo. Ahí. Bueno, por ejemplo, es que no quiero perder el pie aquí, Rafael. Todo estaba que la reforma de Marco Palacios estaba ahí. Puede parecer así como caído del cielo. Lauslin Kerry había propuesto eso, exactamente eso, para ciencias económicas. Está escrito en el año 1968. ¿Qué? Lauslin Kerry. Había propuesto que... El ciclo básico. Ya, o sea, con respecto a la propuesta actual de la reforma académica. Claro, la misma graduación, y nada menos, eso está también en la reforma ADCO, que es un poco ideologizada. Sí, y que por eso se ha criticado hoy día, sí, porque se ve como una copia del informe ADCO. Pero en realidad lo de ADCO tampoco es original, eso viene de la reforma de Harvard del año 1920-1930. En fin, es que... ese es el problema también de la política. Esa frase del poeta, todo nos llega tarde hasta la muerte. Exacto. Define a Colombia. Pero es que eso también en la política en nuestra época la gente estudiaba mucho todos los antecedentes de las cosas. Ese es un tema ahora es una cuestión muy de consigna, ¿no es cierto? Muy de imperativo, muy de catecismo de Astete, ¿no? Falta de densidad, dijéramos densidad histórica en la formulación de las propuestas políticas en la Universidad Nacional. Ese espacio se perdió irremediablemente. La política es una actividad de consigna, es una actividad gregaria, es una actividad de catecismo de Astete, y eso degrada mucho el clima intelectual. Lo veo yo ahora, por ejemplo, por la gran dificultad que tienen los estudiantes de filosofía de diferenciarse de las posturas políticas frente a lo de Marco Palacio, de defender espacios, ¿no? En nuestra época, pues eso se daba. Entonces, ¿Cómo se puede plantear la relación, digamos, entre libertad, irreverencia, orden? Reachi se ha quejado mucho de la situación del campus, ¿no? De la degradación, del deterioro estético, inclusive del campus. Entonces, esa tensión que es permanente en una universidad pública, plural, entre orden, digamos, pero libertad, pero pluralismo, pero diversidad, sí, digamos, es un tema... Es que de nuevo es el campo de la imaginación. Ahí cuando la política tiene como brazo la imaginación, la propaganda, por ejemplo, se resuelve de una forma estética. Los grafitis mismos se resuelven con humor, como en mayo del 68. Es que volvamos otra vez a Juego de Damas. El que lee Juego de Damas se da cuenta que todos esos grupos que llegan finalmente a las manos y a las armas están inicialmente impulsados por grandes debates políticos y culturales. Se leía mucho en la Universidad Nacional. La Universidad Nacional tenía una librería exquisita que vendía clásicos a $1. Lo recuerdo perfectamente. Entonces, el problema no era, yo como soy trotskista tengo la razón porque leo a Trotsky. No, es que tenía la razón porque descubrió que Trotsky frente a Stalin
le había ganado tal debate. Lo mismo pasaba cuando se hablaba de sociología, cuando se hablaba de antropología. Era la época del estructuralismo, entonces el estudiante de Derecho para discutir tenía que saber economía, antropología, había que leer a Levi Strauss, había que leer a Sartre, había que leer al mismo Marx, a los clásicos del marxismo, pero al mismo tiempo había que leer a Borges, y había que leer a Gombrowicz y a Musil, que eran los que estaban circulando. En los años 60 se montan obras de Gombrowicz en Bogotá. Bien, ¿no? Vino Borges al país, vino Neruda, vino una cantidad de gente. Entonces el estudiante que quería participar en una simple cafetería, en una charla de cafetería, tenía que estar informado. A mí me han preguntado con frecuencia: ¿y usted por qué tienes tanta devoción por el Ulises? Y yo le he contado, muy sencillo. En 1965 yo me sorprendí por una discusión bastante estridente en la cafetería de la Facultad de Derecho entre estudiantes de tercero, cuarto, quinto año de Derecho que estaban a punto de darse trompadas, porque uno decía por qué Ulises de Joyce era la gran novela del siglo y otros no. ¿Qué significaba eso? Que estudiantes de Derecho estaban manteniendo discusiones de alta literatura y ya estaban hablando de la gran novela del siglo cuando faltaban 40 años para que el siglo terminara y cuando el Ulises apenas tenía 40 años de vida. Entonces esa intuición y esa osadía, ¿qué hizo? Que yo dijera que sí, yo sé que Joyce es importante, pero me han dicho que el Ulises es el libro más ilegible del mundo, y se lo pedí prestado a un compañero. No menciono su nombre porque por razones políticas está absolutamente desprestigiado. Llegó a ser un parlamentario muy importante, me prestó el libro y me dijo una de dos: yo no sé quién es usted, yo le presto el libro, pero una de dos, si usted se roba el libro no puede volver a la universidad, porque yo pero no tiene que volver. En fin, un acto de confianza. Y yo leí eso con enorme dificultad hasta la página 20 y pico, y de ahí en adelante me encarreté en el Ulises. La prueba es que lo leo cada 5 años, siempre tomando notas, al punto de tener la osadía de publicar un libro sobre James Joyce. Entonces, esa era la altura de la universidad en esa época. Ahora sencillamente dicen: lea Joyce, es un decadente, es un pequeño burgués. Pero eso empezó en los años 70. Pregúntele a estos dos jóvenes a ver si es así. O sea, me parece que los han picado. ¿No? que tienen derecho a la réplica. Claro, pero la cuestión es esta, que no solamente se trataba, es decir, una golondrina no hace verano. La cuestión era que realmente, si la gente quería participar incluso en los debates públicos en la Facultad de Derecho, o en la cafetería central, que era donde se hacían las grandes asambleas, ahí el estudiante de geología te salía citando a Sartre, Camus, que era como leer actualmente la memoria de mis putas tristes, ¿no? Pero ahora hay otros referentes. Bueno, sí, sí. me parece interesante oírlos. Perdón. Es que hay una cosa muy interesante. En las entrevistas se ha mencionado mucho un proceso de aislamiento de la ciudad universitaria y de la ciudad de Bogotá. Sí, pero había... Las razones que han mencionado otros entrevistados son siempre de carácter como más bien administrativo, o sea, político, pero en un sentido administrativo, de si el problema de Carlos Lleras o si negligencia de las autoridades universitarias. Pero ustedes sí mencionan muy puntualmente un problema como de declive cultural. Sí. Y es un poco lo que digamos, mi generación vivió en los 90s en la Nacional, era que el tema artes, la Facultad de Artes no tenía ninguna participación en lo que llamaban política o movimiento estudiantil. ¿Por qué creen ustedes que ha sucedido eso? Yo creo que es ante todo un autoenclaustramiento. Es más una cuestión de lo que a veces yo he denominado endogamia intelectual, ¿no? Es decir, una cuestión de una ausencia de conexión, dijéramos, con los fenómenos de la cultura global, que claro, también responde a otras razones, y es la dispersión de todo el movimiento cultural en la ciudad. Hoy hay miles de actividades culturales en miles de partes. Entonces, pero la universidad sí ha perdido el sentido, dijéramos, de la congregación cultural. Yo creo que lo ha perdido. Lo tiene en ciertos aspectos. En música, ya digo, con la filarmónica, eso es un hecho semanal, va mucha gente, en fin, qué sé yo.
pero en otros planos. Yo creo que en arte lo ha perdido, en teatro lo perdió después de la salida de Santiago Yo creo que se García. perdió una cosa Con sencilla Marta Traba. que se llamaba integración. La universidad estaba integrada. Sí. Para bien o mal, estaba integrada. Por eso la universidad hacía causa común frente a agravios como la invasión que hizo Carlos Lleras en el año 67 con tanques, con helicópteros, con soldados camuflados, en una noche nefasta, lo que costó la expulsión de Marta Traba del país cuando protestó, porque coincidió con la guerra de los 6 días entre Israel y los países árabes. Sí. Eso le costó a ella el puesto. ¿Por qué integración? Integración porque no a la cárcel no metieron a los 200 tipos que tiraban piedra o que se opusieron a esto, sino que eran de 10.000 y 15.000 estudiantes en la cárcel. Que fue una amnistía, porque Claro. yo estuve ahí, eso... ¿Cómo así 10.000? Sí, Sí, es decir, porque cuando- la universidad cuando la entraron los rodearon. tanques, Y La entonces rodearon. cogieron a Lo que- 40 bueno, es que todo el personas. mundo Es más, estaba tirando entraban piedras a los entraban a tanques. las residencias y cogían a los estudiantes y se los llevaban. Sí, sí. Tenían que demostrar que no habían Yo participado estaba en en eso, arte cosa difícil socialismo, de hacer. miren, encerrado. Es decir, la universidad fue desocupada. Sí. Retenida en masa. En las cárceles de la ciudad. En definitiva es que no hay que olvidar que Marta Traba era parte del proyecto de la integración de Patiño. De José Félix De Patiño. José que es Félix uno- Patiño, que justamente pensó que la universidad era algo más que la suma de departamentos y facultades. Y entonces también respondiendo a esa integración de departamentos y facultades, también pensó en un centro cultural con bastante fortaleza. Pero todos sabemos que esa integración fue a medias. Y la salida de Marta Traba, yo creo que es lo decisivo para que se pierda un sentido estratégico de la universidad como un espacio de creación de cultura y de debate permanente. Ni siquiera la radio, que es algo muy importante, ni siquiera la prensa, que es también importante, porque hoy la universidad tiene esos medios, ni siquiera la programadora suplen esas deficiencias. Falta, dijéramos, una integración de todos esos medios con toda una política cultural más agresiva. Yo quisiera... Recorriendo universidades, dando conferencias de universidades, nunca clases, le tengo pánico a eso. Entonces no puedo juzgar cómo es la universidad actualmente. Sobre lo de las lecturas en otros idiomas, una de las cosas que más nostalgia me produce a mí es el departamento de lenguas de la Universidad Nacional, que era dirigido por la hermana de Camilo Torres Restrepo, la hermana alemana. Por ejemplo, nosotros los estudiantes de Derecho teníamos como punto de referencia mínimo 2 idiomas, que eran el francés, porque era el idioma del derecho administrativo y otros derechos, derecho internacional, y el derecho penal para quienes estudiábamos, teníamos vocación, el italiano para quienes teníamos vocación por el derecho penal. Yo por mi cuenta, un día, sencillamente, descubrí que no era lo mismo leer a Kafka en castellano que leerlo en alemán, y fui y me matriculé en el departamento de alemán, en la universidad, y empecé a estudiar alemán. O sea, eso no es nada nuevo ni original. En esa época la universidad, además, esto era, le rogaba a los estudiantes que estudiaran idiomas. Yo alcancé a ver latín en mi bachillerato. Entonces la cuestión es que todo eso se ha perdido. Ya ni siquiera el elementalísimo inglés para sobrevivir en la actualidad es obligatorio. En esa época era normal. Entonces los libros que se leían, es más, en la universidad empezaron a traducirse obras. Yo recuerdo a Melo, a Jorge Orlando, traduciendo el método de Jean-Paul Sartre, y se publicó el libro. En la universidad comenzaron los primeros tanteos de la oveja negra. ¿Por qué? Porque eran libros políticos todos, antes de que se convirtiera pues en una editorial, lo que fue en algún momento, un momento brillante, la gran editorial de García Márquez, y luego esa cosa espantosa que es actualmente. Pero la oveja negra comenzó siendo una editorial universitaria, en universidades de la Nacional de Bogotá y una universidad de Antioquia, y empezaban ahí se tradujo todo. Se tradujo es decir, esos textos estaban traducidos, pero había textos nuevos que se estaban produciendo sobre la marcha, el huracán sobre el azúcar de Sartre cuando Sartre visita Cuba, que es otro fenómeno que no hemos mencionado, la incidencia de Cuba en los años 60 en general y en particular en la Universidad Nacional, la incidencia del boom de la literatura latinoamericana. Eso es extraordinariamente importante. Eso no es solo para los literatos, eso le cambió la perspectiva a mucha gente.
¿No cree que de alguna forma esos referentes simbólicos que en épocas anteriores llegaron a ser fuertes y que crearon elementos de identidad entre los jóvenes, hoy en día se han perdido, y de suerte que las nuevas generaciones estamos en una incertidumbre de referencia? Sí, y hay una explicación. Yo lo mencioné antes cuando hablaba de cómo en los movimientos estudiantiles alrededor de 1968, 67-68, había una motivación política clara. Es decir, uno se peleaba con el grupo rival porque uno tenía una idea política que defender. Si yo creía que el trotskismo era más importante que el revisionismo soviético, o los prochinos que defendían la revolución cultural creían que era más importante que Cuba, de alguna forma estaban trabajando y discutiendo apoyados en una idea política concreta. Después de 1989, cuando cae el muro de Berlín, cuando se le dice adiós a las ideologías, por lo menos las de viejo cuño, que ya se intuían en el 68, porque a la larga, ¿qué es el 68? El 68 es la protesta de los jóvenes contra los patrones ideológicos que habían dominado toda la sociedad burguesa probablemente desde la Revolución Rusa. Se discutía siempre sobre lo mismo. Todo eso lo intuía. Actualmente no hay una ideología, ni varias ideologías, que le den un poco de soporte a esas discusiones. Entonces, ¿sobre qué discute el muchacho? Sobre que Fukuyama ha dicho que se acabó la historia. Yo no creo que se haya acabado, pero eso no reúne un grupo, no forma un grupo político. O que la globalización, precisamente la globalización acaba con todo eso. ¿Dónde está la discusión? Todos estamos contra la globalización, pero formamos parte de la globalización. Pero no está el grupo es decir, de alguna forma, el estudiante de los años 60 y 70 estaba utilizando diferentes interpretaciones del marxismo o de ideas de izquierda, siguiendo los patrones sectarios de los liberales y conservadores de las generaciones anteriores. Las generaciones anteriores solo tenían eso, liberales contra conservadores, se empantanaron en esa discusión. Solo los años finales de los 50 y los 60 entró el marxismo como una discusión normal en las facultades de Derecho, en las facultades de Sociología, de Filosofía, y por supuesto eso se extendió al campus. ¿Actualmente qué? Es decir, ustedes cuando hablan de marxismo lo hablan casi arqueológicamente, ¿no? Para mí Marx está muy vivo. Lo que no está vivo, lo que no funcionó, fue la interpretación de muchos marxistas que al llevar a la práctica, al intentar llevar a la práctica las ideas de Marx, se equivocaron por completo, y eso ha costado millones de muertos al mundo a través de la Segunda Guerra Mundial, de Corea, de Vietnam, de todo este tipo de cosas. Entonces el problema es qué motiva a un estudiante de ahora más allá de leer por su propia cuenta. Es decir, todo el mundo lee, es decir, pero es que nosotros leíamos para nosotros y para los demás. ¿Para los demás cómo? Para discutir con los demás. Y eso significaba que los otros también estaban leyendo lo mismo. Y eso era extraordinario. Por eso, cuando dando vueltas y vueltas y vueltas, volvemos a terminar con Sartre, Camus, todos esos escritores de los años 50 y 60, estábamos nosotros respirando el mismo aire que ellos. Y teníamos cosas que discutir. Y como ellos estaban vivos, lo que no se había traducido al castellano, que por lo general lo traducían en la Argentina porque en España estaba Franco y había una censura terrible, entonces lo traducíamos nosotros. En ese sentido yo creo que si no se leía más que ahora, que lo dudo, por lo menos se leía mejor, porque quien traduce lee mejor, porque lee en una primera versión para sí mismo y luego uno lee para el idioma que traduce y luego lee para los demás. En ese mismo sentido, no había una relación directa entre identidad juvenil, de lo que era ser joven, y la apropiación del territorio del campus universitario. Entonces, cuando hace referencia a esa generación, a las obras, por ejemplo, de Camus, lo que implicaba ser joven, pero ese sentido de ser joven iba directamente relacionado con el de la universidad. Yo creo que no se era consciente, es decir, yo creo que un joven que cree que es un joven y actúa como joven se vuelve un demagogo. Nosotros éramos jóvenes sin saberlo, ¿no? Circulaba mucho
circuló mucho un libro que leímos que se llama Adén Arabi, de Paul Nizan. Paul Nizan era del grupo de Sartre, del grupo de Camus, del grupo de Merleau-Ponty, que fue asesinado por resillas políticas después del pacto germano-soviético del año 39. Él escribió ese libro, Adén Arabi, y que comienza con esa frase tan terrible: nunca le perdonaré a nadie decir que tener 20 años es la edad más hermosa de la vida. Nosotros de alguna forma, eso está también en Los Justos, ¿no? Eso estaba en un libro infame, pero que es un libro que se volvió mundialmente célebre, que se llamaba Bonjour Tristesse, de François Sagan, la escritora francesa que murió hace poco. Era un libro, una reflexión sobre el hecho de ser joven, pero nosotros éramos jóvenes sin saberlo. Es que el que convierte la juventud en una ideología es un demagogo o está pensando a posteriori. Nosotros tuvimos la suerte de ser jóvenes cuando el mundo era joven y cuando el mundo pensaba como joven, y creo que ahí está la diferencia, ¿no? Es decir, yo tengo un hijo de 9, de 10 años, y yo no sé qué va a pasar dentro de 5, dentro de 8, cuando sea consciente de su juventud. ¿Qué juventud le va a corresponder vivir? ¿Con qué jóvenes va a pensar si es que dentro de 5 o 10 años se piensa, ¿no? Entonces, en esa época simplemente se vivía. Hombre, no es gratuito el hipismo, los movimientos de liberación, que la muchacha de 15 años descubra la gran permisividad que da la pastilla anticonceptiva que surge en 1964, cosas tan aparentemente frívolas como lo que significa ponerse una minifalda, saliendo del colegio de la presentación, que tenían faldas hasta el suelo, ir al baño a la salida del colegio, ir al baño y cambiarse y ponerse una minifalda. Eso implicaba un comportamiento extraordinariamente libre. La época de los Beatles, de la canción protesta, todo eso correspondió a los años 60, ni siquiera a los 50. El auge del rock, lo que significa el rock frente a la música, el cine. Es decir, yo siempre he dicho que mi generación comienza cuando nos sorprendemos formando pandillas juveniles después de ver West Side Story, y que termina cuando vemos esa maravilla de Antonioni, que es Blow Up, que es el problema de la juventud frente a los fetiches culturales, ¿no? Que terminan matándose por conseguir el trozo de una guitarra de un gran concertista, y luego, cuando ya la multitud se disuelve, la persona que a riesgo de su vida ha conseguido el trozo de guitarra, sencillamente la tira como algo que no le sirve, ¿no? Esas dos películas son absolutas. Con una se abren los 60 y con otra se cierran los 60, son extraordinarias, y son dos obras maestras del cine. Nosotros estuvimos en medio de ese arco temporal y vivencial, y volviendo a lo otro, incluso para la política tuvimos la suerte de ver crecimos políticamente con un fenómeno único en el mundo, que un país como Cuba se dio una revolución socialista a 90 millas de los Estados Unidos en plena Guerra Fría. Eso para nosotros fue determinante, porque nosotros éramos los latinoamericanos y América Latina se puso de moda ante el mundo por la revolución cubana por un lado, y por el otro por el boom de la literatura latinoamericana. Ya no nos estaban mirando como productores tercermundistas de productos exóticos, del indio, la tierra, el gamonal. No, estábamos escribiendo mucho mejor que el Nouveau Roman, que era la gran nueva ola francesa de escritores de los años 60, estructuralistas, intelectuales, que manejaban 6, 7 idiomas. No, cualquier escritor latinoamericano llegó a ser contemporáneo del mundo. ¿Y quiénes leían a esos escritores? Los estudiantes. ¿Quiénes escribían esas novelas? Algunos que fueron estudiantes y pasaron por esas universidades. Vargas Llosa en la San Marcos de Lima, García Márquez en la Nacional de Colombia, Cortázar en Buenos Aires, en fin. Es decir, Cabrera Infante, fruto de esa revolución y de esa rebelión. Entonces, eso yo creo que vale la pena analizar eso, ¿no? La incidencia es decir, nosotros no fuimos diferentes así estuviéramos a miles de kilómetros de distancia de la guerra de Vietnam. Eso suena paradójico si uno tiene en cuenta la globalización, o sea, las posibilidades tan
de Es vivir que- el es que tiempo eso era lo que presente, estábamos la conexión Es que eso es lo que estábamos cultural. contando, ¿no? Sí. Que yo digo, hombre, nosotros, equivocados o no, teníamos una ideología por la cual discutir e incluso por la cual pelear. Claro. Después de 1989 no hay nada por qué pelear. Claro, eso tenía su doble filo, era una especie de fármaco. Tenía mucho del lado bueno, que fue de donde surgió Rafael Humberto, y tenía también mucho de la intolerancia que siguió después, que fue lo único que siguió después. Yo ¿No? les hago una propuesta, es decir, independientemente de la política, que es un tema fascinante, y creo que en eso la Universidad Nacional fue pionera hasta en sus extremos, nutrir los grupos guerrilleros, tanto de ideólogos como de militantes, sino también el aspecto cultural, que al fin a la larga es lo que queda. Hemos hablado, es decir, nadie había mencionado hasta qué punto la Universidad Nacional fue determinante en el pintor colombiano, uno de los dos pintores colombianos más importantes del siglo XX, que es Obregón, pero entre otras cosas, autor de la pintura más importante del siglo XX, que es la violencia. ¿Por qué la violencia? Porque la violencia pasó por la Universidad Nacional y fue pensada, pintada y escrita en la Universidad Nacional, a través del teatro, de los pintores, de los cuentistas, de los novelistas, de los poetas. Y eso queda, incluso si tiene un valor estético reconocido, es mucho más importante que todas las luchas políticas de las que demos testimonio. Entonces habría a eso. y yo lo que propongo, siempre he propuesto, es hagamos una relectura estética de los 60. ¿Qué se escribió en los 60? ¿En qué se pensaba cuando se escribía, cuando se hacían los primeros conatos de cine, cuando se montaban o escribían las primeras obras de teatro? ¿Qué música se hacía? Ahí había una música importante que se murió muy joven, que era Jacqueline Nova, claro, ¿no? Es decir, abrió la música electroacústica en Colombia. todos esos pintores de la Nacional, que son los pintores de ahora, ¿qué hacen? ¿Qué hacían? Por favor. Nada, ¿No? Rendón. Exacto. Entonces, a mí me parece que hay que hacer una lectura estética de los años 60. En esa medida, cuando uno piensa en vida universitaria, también piensa en romances, en sentimientos. ¿Qué sentimientos le generan esas décadas a ustedes como estudiantes frente a los romances, frente a las peleas, frente a las relaciones con los otros estudiantes? Bueno, mira, yo estudié Derecho. La educación sentimental. Sí, la educación sentimental fue determinante. Es decir, vuelvo al asunto, perdonen que hable tanto, pero todo eso está en Juego de Damas, en la trilogía. Toda la trilogía tiene que ver con ese periodo, es decir, son 999 páginas que tienen que ver con esa época, y no solamente con la Universidad Nacional. Es decir, yo estudiaba Derecho, pero yo iba a ligar a conseguir novio en la Facultad de Sociología, porque yo podía tener novia, en la Facultad de Derecho, pero solo las de Sociología, presionadas por la fama que tenían, eran capaces de darlo, ¿no? Y la de Derecho no lo daban sino mediante el matrimonio. La fama era de mujeres liberadas, emancipadas, minifalderas, unas fiestas impresionantes. Claro, pero es que uno piensa en personajes que se volvieron míticos como Mariposo, o mencionamos antes a este animal erótico maravilloso que era Berta Quintero, etcétera, etcétera. Todo eso le imprimió carácter a la época. Había unas mujeres extranjeras, Chantal Mouffe, Bueno, que sí. hoy es muy famosa en los estudios. fue un símbolo erótico de la universidad. La mujer de Mazún. La mujer de Mazún, luego de mi compañero Pupito Gonzalo Sánchez. Sí, señor. ¿No? Estuvo casado con Mouffe. Sí. No, luego la de la húngara, la Edith, la mujer de Mazún. En fin, es decir, Valeria, la inglés. había una cantidad de profesoras jóvenes, profesoras extranjeras, de alumnas de cursos avanzados, que sencillamente practicaban con el ejemplo, ¿no? Bueno. Y para nosotros eso era normal, era aleccionador, ese tipo de cosas. Hablando de otra cosa. Perdón, yo siempre he dicho, para terminar, y esto nos lo enseñó en los años 60, así como a nuestros padres y nuestros tíos y nuestros antepasados perdían la virginidad en los burdeles. Los burdeles entran en crisis porque en los años 60, lo mismo que las peluquerías, cuando empezamos a dejarnos crecer el pelo, quebraron. Lo mismo pasó con los burdeles, porque nosotros ya hacíamos el amor con nuestras novias. Ya no había necesidad de ir a buscar a la prostituta. Entonces eso también cambió la actitud ante primero ante el sexo, y segundo ante lo que significaba ese mundo aparte
que era el mundo de la prostitución, que ya se convirtió en una cosa absolutamente exótica y delincuencial, así en el fondo no lo fuera. Pero nosotros, la misma universidad proveía sexo. Sí, ahora yo quisiera retomar un tema ahí que es importante, y es que no hay que olvidar que la Facultad de Sociología en los años 60 era una facultad internacional, a diferencia de lo que es ahora. Es decir, mal que bien estaba toda la sociología del desarrollo. Cardoso pasó por ahí, Stavenhagen, porque había el posgrado de estudios latinoamericanos, pero además, aparte de ellos estaba James Parsons de Estados Unidos, Andrew Pearce de Inglaterra, había alemanes también, en fin, era todo el algo, Centro Internacional era globalizado, de Vivienda, el CIMBA. era globalizado. Pero bueno, ¿y por qué no, ya que usted Germán toma Rama. eso, por qué no hablamos de ese episodio también tan dramático que fue la salida de Falls Borda? Sí, yo pues De también he escrito sociología, porque mucho, además usted trabajó mucho sobre eso. estuvo en ese Estuve en ese entonces en el entierro, otro lado. estuve en ese entierro. Sí. Y de nuevo también es que la política siempre tiene cosas injustas. Y esa sacada de Falls Borda, pues hubo mucha arbitrariedad, hay que decirlo retrospectivamente, mucha arbitrariedad. Yo creo que el problema, había un deterioro, pero ese deterioro no se debía a Falls Borda, sino a la ausencia de Falls Borda, que después de la muerte de Camilo Torres dejó el Departamento de Sociología en manos de los latinoamericanos, que descuidaron un poco la cosa, fueron muy burocráticos. Pero como en toda la política siempre hay el juego menudito de los intereses, y yo creo que se fue muy injusto con Falls Borda, porque se lo acusó de imperialista, cuando después lo van a acusar de comunista, es decir... Y la expulsión de las fundaciones norteamericanas. También, yo creo que también, eso es absurdo, ¿verdad? Es lo mismo que no puede haber un cajero de la vivienda automática ahí, ¿no? ¿Qué tiene eso, hombre? ¿Qué tiene también fundaciones de todo tipo, ¿no? Pues se fueron de ahí de la Nacional y se fueron a los Andes, se fueron a la Javeriana, y uno ve toda la orientación de la investigación. Es que eso vuelvo al asunto de la política. Cuando yo escribo anécdotas, es decir, convierto en literatura anécdotas que todos vivimos, como en plena revolución cultural, grandes líderes de la universidad, para dar ejemplo, llevan sus libros de Dostoyevsky, de Tolstoy y El Quijote, y los queman en una pila pública. Claro que sí. Los cochinos rompen sus discos de Bach, Mozart, Beethoven, los rompen porque en la última consigna del gran timonel en China de la revolución cultural es que eso es ejemplo de intelectuales pequeñoburgueses, de artistas, y que eso hay que quemarlo. Entonces quienes íbamos con un libro, quienes estábamos leyendo a Foucault o a Gombrowicz o a Borges, éramos absolutamente enemigos del pueblo, peligrosísimos, éramos unas ratas pequeñoburguesas. Entonces, ¿cómo no me va a extrañar que expulsen a las misiones extranjeras intelectuales? Sí. Y ya ahí había casa de brujas en esa época. Luego, cuando viene la contrapartida, que el que dio la orden diciendo que eso eran pequeñoburgueses, viene el giro en China, entonces había que ver la cara de estos pobres desgraciados intentando recuperar sus libritos de Tolstoy, y sobre todo justificar que Tolstoy no es tan malo, que Dostoyevsky no es tan malo, que Beethoven no es tan malo. Entonces, esas miserias domésticas de los intelectuales, algo que Sartre interpreta en el mundo entero, porque Sartre defiende los campos de concentración soviéticos frente a las denuncias del Berkami, y eso es lo que desata la famosa polémica a partir del Hombre Rebelde, y que los divorcia para siempre. Pero Sartre, que termina diciendo que no, que es que hay que defender esos campos porque la burguesía, no hay que darle armas a la burguesía, termina vendiendo en las calles de París en 1974 La Causa del Pueblo, que es un periódico pequinés. Sartre pasó por todo. Entonces, pues en minúscula, en las universidades latinoamericanas pasaron por lo mismo, de ser pro-chinos fanáticos a pequeños burgueses que, como no creían en el matrimonio católico, ni en el Estado, ni en la unión libre, se casaban ante la foto de Mao. Sí. Ahora, yo pues sí creo que había necesidad de muchas reformas,
y que algunas cosas que se dieron de cambio en el plan de estudio fueron muy buenas, el estudio de la teoría, en fin, entonces, pero no creo que eso hubiera sido necesario para eso expulsar a Falbord, expulsar a Ford, a la Fundación Ford, a la Fundación Rockefeller. Ahí se armó un cuento en que tiene mucha historia burocrática. En la Facultad de Sociología, luego Ciencias Humanas, en Derecho, ¿qué figuras entre los profesores fueron como para ustedes un punto de referencia? Han mencionado mucho a Marta Trabas, a la MEA, o sea, hay mucha referencia hacia la parte de artes. No, es que específicamente la Facultad de Derecho siempre, hay que tener en cuenta lo siguiente, que en la Constitución de 1986, una de las condiciones para ser presidente de la República era haber egresado o haber sido profesor de la Universidad Nacional. Así de sencillo, está en la Constitución del 86. Entonces, por la Universidad Nacional, por mística o por interés, pasaba lo mejor del país. El mejor economista, que era Palacio Rudas, fue mi profesor de Hacienda y Crédito Público. Y sin embargo, fue el primer profesor que mientras me enseñaba a hacer declaraciones de renta, me dio a leer o me hizo descubrir que en España había 3 escritores muy importantes que se llamaban Goytisolo. Ahí que la biblioteca de Palacio Rudas. Bueno, pero es decir, profesores de esas facultades eran Alfonso López, otros expresidentes. Para resumir, mis mejores profesores murieron en el Palacio de Justicia, víctima de alumnos que habían sido de ellos, víctima de sus alumnos, los del M19 que se tomaron el Palacio, Álvaro Fallado y otros que estudiaron en la Universidad Nacional, crearon ese holocausto y mataron a sus maestros. Yo creo que la gran paradoja de la universidad es esa. De nuevo, pues el problema de nuestros dramas políticos. Y bueno, en sociología, pues Ernesto Bull, obviamente Darío Mesa, Eduardo Moñaluna, pero hay muchos otros, Jorge Ucros, escribió Marx, Germán Bravo, también escribió Pasos, mucho, realmente tuvimos excelentes profesores en todas las facultades. La relación estudiantes-profesores, ¿cómo Gabriel, que estuvo como, le tocó ser estudiante y luego profesor muchos años, puede captar cambios? No, siempre ha sido colegial, yo creo que era más colegial antes que... Relación estudiantes-autoridades que parece siempre haber sido muy... No, en esa época era muy colegial el asunto. Era muy colegial, uno podía entrar, había entrada franca a las oficinas a charlar con el mismo Darío Mesa, con Jorge Ucros, con Ernesto Bull, tenía la puerta abierta permanentemente. Se sentaban con uno en la cafetería a hablar de temas que, es decir, ellos tenían sus cafeterías, su cafetería de profesores y bajaban y se sentaban con los estudiantes. Yo recuerdo un profesor de Derecho Administrativo que se la pasaba hablando de Albert Camus porque había hecho el posgrado en Francia y le tocó la Francia de los grandes cafés literarios, del Flore, todo ese tipo de cosas, y entonces claro, nosotros sabios, y cómo era Camus, o cómo era Sartre, o cómo era Simone de Beauvoir, y todo este tipo de cosas, y el tipo nos contaba eso, es decir, era una gran fraternidad, ahí no había es decir, uno sabía que el profesor era el profesor, y más aún de la Nacional, eso inspiraba mucho respeto, pero que aterrizara y se pusiera a discutir con uno o a hablar con uno de cosas que a uno le interesaban, que no tenían nada que ver con la materia, era extraordinario. Y en lo que se refiere a lugares, ¿cuáles fueron los lugares más significativos para ustedes del campus? Cafetería. Usted hizo antes una pregunta que se quedó en el tintero y es cuando la Universidad Nacional es una ciudad dentro de la ciudad. Resulta que la Universidad Nacional tenía sucursales fuera de la ciudad universitaria. Por ejemplo, el Café La Romana, la Librería Buchholz, el Cisne, el Colonial de Chapinero. Entonces, cuando no estábamos en la universidad, estábamos en esos cafés. Y lo mismo los cines. El Cine Coliseo, que ahora es un cine pornográfico, era el cine intelectual, más intelectual que había, de refinadísimo. Ahí uno veía todas las películas de Fellini, las de Bergman, en fin. Entonces había sitios donde se concentraban estudiantes y profesores fuera de la universidad. O sea, todo, digamos, el clásico septimazo que iba desde el Centro Internacional, o sea, desde donde está el edificio Colpatria, que estaba la cafetería, el Cisne, toda la Biblioteca Nacional, Inravisión, que quedaba ahí en la 24, donde está actualmente el Museo de Arte Moderno, toda la séptima era calle de librerías, hasta la Jiménez, donde estaban los periódicos, otras universidades, y la Romana, por ejemplo,
y otros cafés que eran tertuliadores maravillosos. Entonces, en ese sentido, la universidad también tenía vida dentro de la ciudad. No era solo una concha ya encerrada como el Cóndor, ¿no?, al que me he referido tantas veces, sino que también tenía vida, y uno se encontraba, ¿a quiénes se encontraba uno en la calle? A los mismos que por la mañana se había encontrado en la cafetería de Sociología o de Derecho, ¿no? Me llamó mucho la atención que los estudiantes de hoy día, hemos hecho unas entrevistas callejeras, digamos, con el estudiante que pasa, y ha habido un desplazamiento de los espacios que parecen tener más aprecio por parte de los estudiantes son los prados. La imagen que yo tengo en la Universidad Nacional de los 70 al comienzo no eran los prados. No, eran mucho más en la cafetería Derecho, central, cafetería Sociología, la cafetería, etcétera. Cafetería Central, ¿Ustedes qué la sala de música de los prados? O sea, los prados tenían... Bueno, había algo de digestión ahí en La Paloma, que no era el jardín de Freud. Además era muy diferente porque se iba a hablar mucho... a veces Agudelo, ¿cómo era? El loco Agudelo. El loco Agudelo. Sí, era una cosa folclórica ahí, pero ya te digo, era la forma de, bueno, más o menos así lo digo en la novela, era la forma de reemplazar la digestión, es decir, la digestión física del almuerzo en la cafetería, muy rica en colesterol, entre otras cosas, frijoles, carne, todas esas cosas, pues estaba la digestión intelectual, porque se aprovechaba eso para intercambiar ideas, entonces eso entre las 2 y las 3 de la tarde, entre la 1 y las 3 de la tarde era maravilloso, sentarse en los prados, pero realmente la vida intelectual se hacía en las cafeterías, y fuera de la universidad, en las cafeterías de la universidad, de la ciudad. La vida intelectual y la política, claro, o sea, esos claro. eran No, escenarios centrales. es que iban juntos. Es que alguien tan radicalmente político como Álvaro Fayad hablaba perfectamente de Borges, de Dostoyevsky, es decir, eran estudiantes, eran líderes políticos que sabían literatura y música. Ahora que Rocío menciona eso, las entrevistas, los testimonios de los estudiantes, le dan mucha importancia a la tranquilidad, ¿no? Cuando dice lo de los prados. Como lejos que fue una imagen con la que empezó RH, qué curioso, que él iba y era era el orden, era la tranquilidad, exacto. Incluso una de las frustraciones que yo tengo es ¿qué día está tranquila la universidad? Porque yo quiero, dentro de unos años, salir a pasear con mi hijo por los prados y decirle, mire cómo era esto, y contarle esas historias que a mí me fascinaron. Así el tipo se sorprende y me dice, ¿por qué esos letreros, esos grafitis? Entre otras cosas, que vive el presidente Gonzalo. Hay estudiantes absolutamente desvirolados, desfasados en la historia, ¿no? Porque todavía están esos letreros, ¿no? Bueno, por fortuna. Ahora la guerra la ganó Camilo. Camilo desplazó definitivamente ya a Camilo Torres. Lo habrán resucitado. O sea, que fue la guerra completa entre la imagen del presidente Gonzalo y la de Camilo Torres, sobre la biblioteca, sobre el muro de la biblioteca. Entonces ya desapareció esa imagen. Sí, pero en esa época, pues claro, es que la universidad era... ¿cómo no querer uno ser universitario? Cuando el ejemplo era esa maravilla. Cuando nosotros veíamos por encima del hombro a los javerianos. Voy a contar una historia. Esa tarde de octubre de 1967, cuando se confirmó que en efecto, por fin habían matado al Che Guevara, digo por fin porque lo mataban cada 15 días, pero cuando por fin se dio la noticia y llegaron llorando, acaba de salir en la televisión y en los teletipos de todo el mundo, en efecto el Che Guevara fue asesinado después de ser capturado, lo mataron los militares bolivianos. Yo recuerdo que me dio tanta rabia, que lo único que lamenté fue no haber tenido novia javeriana para romperle la jeta. Listo, yo creo que con esto ya... ¿Qué es eso? Estuvo muy bueno. Después te desmataste con la enfermera. No, eso nos toca censurarlo. Se está incitando a la violencia, pero fíjate que contra las mujeres. Uno de los problemas de los festivales, de los carnavales universitarios, era que cuando se pasaba por la javeriana se agredía a la universidad de forma absolutamente pluridimensional, y eso era un problema porque era la intolerancia absoluta. Realmente la gente estaba borracha y se subía a destrozar la Universidad Javeriana porque era el enemigo, era el odio. Eso ahora es impensable.
Y no era en absoluto, si la universidad en esos momentos era la número uno, como ha seguido siéndolo con altibajos, pero lo es. En esa época había una cosa de cómo los jesuitas, todo ese tipo de poder, los jesuitas que no creyeron en Camilo. Pues la posición a que tú traes a sociología, porque venían de la Javeriana, ¿te acuerdas? Entonces, en ese tipo de cosas había ese sentimiento de hostilidad, porque fuera de la Universidad Nacional no había nada. Entonces todo lo demás había que desaparecer. Es que eso era lo que buscaba la revolución cultural. Fuera del pensamiento del presidente Mao no hay nada. Entonces eso se extrapolaba a otras cosas. Pero fíjese que usted ha hecho gala de ese radicalismo, claro, y ese sectarismo absoluto, claro, ¿no? Claro, es que si no lo vivía uno así, si no lo sentía uno así, uno realmente sobraba en la universidad. Porque la universidad, mucha deserción de la universidad es porque no compartía el clima universitario. Si yo duré los 5 años, cuando yo en tercero descubro que lo mío es la literatura, pero dije, yo termino mi carrera de Derecho y me gradúo contra viento y marea, y me gradué. Me gradué el 25 de enero de 1971 junto con Gonzalo Sánchez. Nos graduamos el mismo día, en la misma ceremonia. Si yo no sintiera a fondo que ese es mi sentimiento, de mis ideas, yo me habría ido a otra universidad o habría dejado la universidad y me dedico a la literatura. Por eso la sensación de la muerte de Camilo y la muerte del Che fueron dos golpes impresionantes. Lo mismo que la invasión de Lleras, tan impresionantes que gracias a eso me hice escritor. Bueno, Muy bien. Gracias. Entonces, ¿cómo Muchas quedaron? gracias. ¿Contentos? Yo soy el causante de eso, el líder sociólogo. Pablo, ¿y seguro que se perdió? RH lo que Hoy es viernes 10 de diciembre. Estamos en la casa del escritor Rafael Humberto Moreno Durán. Estamos con Gabriel Restrepo y vamos a tener una conversación con ellos sobre la ciudad universitaria y los estudiantes de la Universidad Nacional en las décadas del 60 para adelante. Bueno, vamos a empezar. Edwin ha leído Juego de Damas, parte de Juego de Damas, y me parece que tiene un tema bonito para empezar esta conversación. Bueno, pues retomando como la literatura y todas las subjetividades y emociones que plasman la vida universitaria, pues quisiera que los profesores comenzaran a entablar como unos diálogos que nos dieran pautas sobre esa vida universitaria de esa época. Sí, bueno, yo quisiera partir un poco de antes, enlazando con una conversación que tuvimos hace como un mes en torno a espacios de la infancia. Mencionábamos los paseos con los padres al lago Gaitán, pero no mencionamos los paseos a la ciudad universitaria en la época de infancia, quiere decir en los 5, 6, 7 años. ¿Tú tienes algún recuerdo de esa época? No solamente recuerdo, sino una vivencia de una extraordinaria actualidad. Alrededor de los sábados y los domingos, yo solía ir a jugar fútbol al campus de la ciudad universitaria. Y siempre, desde el primer momento en que visité la ciudad, además el viaje era en trolley, sí, que era un vehículo bastante sofisticado para la época. Cuando yo me bajaba del trolley, la PM había militarizado la universidad y estábamos jugando ahí con Mario Arrubla, Chucho Bejarano, y de pronto oímos clic, 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 un operativo, y nos acercaron, porque parecía, no sé, por alguna razón creyeron, tal vez asociándolo con la toma de la embajada del M-19, en fin. Pero bueno, volvamos a la época del año. Bueno, se llama el fútbol, quisiera... no, yo quiero hacer primero una referencia al campus. Primero, el campus se estropeó, el campus actual lo llenaron de edificios nuevos, cortaron la distancia extraordinaria que había, por ejemplo, entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Artes no había nada, era un inmenso potrero lleno de árboles maravilloso, y así detrás de Medicina hasta las ingenierías y la concha acústica y todo eso. Hay un elemento que hasta el momento nadie ha mencionado cuando evoca a la Universidad Nacional y que para mí fue definitivo por varias razones.
incluso con una enorme trascendencia en la evolución de la estética, de la plástica colombiana del siglo XX. Y es la actitud que asumíamos algunos estudiantes frente al cóndor encerrado que estaba allá cerca a la Facultad de Ciencias Naturales. Ese cóndor a mí me impresionó mucho porque yo me preguntaba cómo la universidad, que era el símbolo del saber, la universalidad del saber, y el saber es sinónimo de libertad, podía tener al símbolo de América y al símbolo de la libertad encerrado en una jaula. Estando frente a esa jaula, yo un día vi el comportamiento de 3 estudiantes, de 3 muchachas que apilaron sus libros y se empezaron a bromear con el cóndor, a arrancarle plumas, etcétera, etcétera. Ahí yo vi a las 3 primeras meninas. 77. Descubrí esos paseos peripatéticos de los hombres que para salvar la cultura del libro los memorizaban, puesto que la labor del bombero ya no era extinguir incendios, sino provocarlos, y en la materia prima eran grandes cantidades de libros que iban secuestrando casa por casa. El libro era el elemento subversivo, o es el elemento subversivo más peligroso de la sociedad del futuro. Entonces yo comparaba ese ambiente en el que, sin saber que lo iba a recrear literariamente, me fascinó, y luego ese ambiente que me hizo pensar críticamente también en los años 60, porque Fahrenheit 475 es de los años 60, es una película de los años 60, y entonces ahí hay una gran correlación, ¿no? Y hace poco lo recordaba precisamente en una entrevista a la emisora de la Universidad Nacional. Sí, yo también recuerdo que mi padre, que había sido futbolista, pues había jugado en ese estadio antes de que se iniciara el fútbol profesional con Millonarios, antes de que Millonarios fuera un equipo profesional. Hay fotos, tengo fotos de eso. Y un equipo desacreditado. No, en esa época éticamente era muy abominable. Bueno. Éticamente era que funcionaba así la cosa antes de ser profesionales. Bueno, yo me volví hincha de Santa Fe por rebelión con mi papá. Bueno, usted es mejor. Pero bueno, mi papá se había fregado la rodilla y íbamos los sábados y domingos también a jugar unos partidos de fútbol que eran una maravilla porque eran muy democráticos. Ahí había maestros de obra, había estudiantes, había profesionales, y era algo maravilloso, era algo como la Universidad Nacional misma también en la composición de esos juegos de fútbol. Pero aparte del juego de fútbol, y ahora vuelvo a eso, también caminábamos mucho junto a Derecho, y eso ha cambiado muchísimo, porque había unas arboledas, unos rosedales, que después los quitaron desafortunadamente, que todavía son los mismos que hay en geología, y que fueron ahora como los del Jardín Botánico, son muy semejantes a los del Jardín Botánico, unas avenidas llenas de flores, como los del Parque Nacional también, y eso era muy bello, es decir, estéticamente era muy bello, porque además de la arquitectura, Pérez Arbeláez, el botánico, había herborizado la Universidad Nacional, que era abierta además, y ahí llegaban los buses municipales, no los troles que llegaban así, pero sí tenían entrada franca los buses municipales, los buses rojos. Ahora bien, el fútbol, pues, para mí está muy vinculado con la Universidad Nacional. Luego fui parte del equipo de profesores de la Universidad Nacional durante muchos años, pero en el ínterim hay algo que quizás no hablen otros profesores de ellos, y menos RH, porque es la primera vez que yo lo oigo en su condición de futbolista, ahora hablamos de eso. No. Pero hubo un equipo muy célebre que se llamó Los Platónicos. Los Platónicos estaban conformados por muchos sociólogos, Parra, Sandoval, Camacho Guisado, historiador, Hermes Tobar, Mari Barrula, Bejarano, Chucho Bejarano, López, historiador, y los Platónicos tuvo una tradición del año 68 como hasta el año 85. ¿Y eran profesores 85 o estudiantes? Mayoría y luego profesores, continuaron? Alberto Mayor estuvo, también profesores célebres como suscrito. Melo también jugaba ahí, Jorge Orlando Melo.
en alguna época. Y recuerdo que el último sitio donde jugábamos, uno de los últimos sitios dentro de la Universidad Nacional, es ese que queda junto al estadio, donde hoy hay una serie de estatuas de los de exacto. piedra. Y una vez hubo una anécdota, y es que entramos en una época en que... Realmente lo primero que yo veía era un mundo absolutamente diferente, ordenado, apacible, arquitectónicamente muy atractivo. No existía esa prosa de la anarquía que se llama graffiti, pero me llamó la atención algo desde el primer día, y era grupos de 2 o 3 estudiantes, hombres y mujeres, dándole la vuelta a los edificios de la ciudad universitaria, de las respectivas facultades, específicamente Derecho, monologando con un libro. Evidentemente estaban preparando exámenes, mientras nosotros, los muchachos de 10, 12, 13 años, íbamos a jugar. Yo creo que nadie se fijaba en eso, pero yo sí. Y yo recuerdo que me agradó tanto esos paseos, digamos, esas caminatas en torno a los exámenes, la seriedad con que lo hacían, que yo me prometí que cuando yo fuera estudiante universitario solo estudiaría en la Universidad Nacional. Cuando pasó el tiempo, cuando pasó el bachillerato, fue la única universidad a la que yo me presenté con el riesgo de no pasar, puesto que yo me presenté a Derecho y los candidatos en 1965 superaban los 3.000 aspirantes. Pero a mí, la universidad siempre fue un asunto estético y místico en torno a la lectura y a la actitud de la lectura. Esto lo recordé muchos años después, también con relación al libro, cuando descubrí en la película Fahrenheit 470 y algo,